Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amada hermana, en esta hermosa tarde. ¿Cuántos nos gozamos en su presencia? Amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias, hermanas de la alabanza. Dios les bendiga. Es una bendición una vez más el poder estar con ustedes en esta tarde fría, ¿verdad? Pero ya entramos en calor. Bienvenidas a todas, bienvenidas también muchachas, ¿verdad? De Iglesia La Buena Semilla, que les bendiga. Saludos a sus papis, pastores, ¿verdad? Esta es su casa, dile a la que está a tu lado, esta es tu casa. Somos familia y así es que vamos a entrar con gran bendición en esta hermosa tarde. Pues vamos a orar primeramente, ¿verdad? Para que sea el Señor guiando nuestras vidas en todo tiempo a través de su palabra, que sea Él el que habla a nuestros corazones, ¿verdad? Hay cosas que aún sabemos que quieren frenar la bendición, quieren frenar la palabra, o aún que tú puedas recibir tanto de su presencia, ¿verdad? O esos regalos que tienen para ti en este día, pero vamos a pedir al Señor que nos ayude y que quite todo estorbo, que quite todo aquello, Señor, el Señor, porque realmente Él ha creado una atmósfera maravillosa para nosotros en este día y también por los que están en las redes sociales, amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y le decimos: amado Dios, te damos gracias en este tiempo maravilloso, un tiempo, Señor, donde podemos venir delante de ti, adorando, glorificándote, Espíritu de Dios. Te pedimos primeramente perdón y misericordia, Señor, y que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Corazones dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Vidas dispuestas, Señor, a honrarte a través, Señor, de lo que aún tú quieres hablarnos en este día y nos sigues hablando. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Quita todo cansancio, sueño, enfermedad, todo estorbo, Señor, el que se oponga, Padre, a recibir la bendición que viene del cielo. Te damos gracias y que mi boca pueda ser, Señor, un ungüento, pero también los oídos, Señor, de tu iglesia circuncidados para escuchar tu palabra y tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias por esta oportunidad. Amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor, hermana. Aleluya, Dios es fiel, Dios es grande. Y pues quiero ya comenzar con el mensaje, ¿verdad? En el cual en esta tarde yo tuve aquí un percance con mi computadora. No sé si les ha pasado que a las que estudian o a las que hacen un trabajo, una sopa, comida, no sé, algo que están elaborando con mucha dedicación y de repente se les echa a perder o de repente se les borra todo. Bueno, eso me pasó hoy y le decía yo a Betty: ténganme paciencia, ahorita, primero Dios, en 40 minutos terminando las diapositivas. Pero fue un error técnico, amén. Pero Dios es grande, dile al que está a tu lado: Dios es grande, hermana, porque Dios nos va a hablar, amén. Quiero comenzar hablando acerca de, fíjense que el fin de semana, ¿cuántos escucharon tiempos proféticos? Fue una gran bendición porque se habló de la catarsis de los huíos. Y los que no alcanzaron a escuchar y los que nos están viendo aún por las redes sociales, es un tema maravilloso. Pero fíjense que el día sábado Dios, hablando a través de todos sus siervos, habló y confirmó hoy también para hoy el mensaje. Y el día de ayer también mi pastor hablaba acerca del cambio de metanoeo, de mente, ¿verdad? De vida, de todo. Y todo es como que algo que se funciona, nos hacemos uno en esa palabra maravillosa. Y yo puedo recordar, solamente quiero dar un pincelazo, ¿verdad? De lo que hemos estado recibiendo la palabra y más que nada por lo que el fin de semana se habló en tiempos proféticos. Y bueno, voy a poner ahí en las pantallas, espero ahí se mire, ¿verdad? Y también ahí en las redes sociales van a habilitarnos con las diapositivas. Y comenzamos con esta diapositiva, si él se ve ahí, ¿verdad? Ok, la evolución, el tema no se llama la evolución, ahorita vamos al tema, espérenme tantito. Pero fíjense, yo les puse aquí: la evolución de un cristiano nos han enseñado. Y si ustedes se dan cuenta o nos damos a la tarea al checar esto, fíjense cómo empezamos nosotros cuando llegamos a Cristo. Ustedes léanlo ahí con sus ojitos, realmente cómo empezamos al acercarnos, primeramente cómo, a ver todas juntas, cómo empezamos siendo ¿qué? Oyente, una persona que solamente oye. ¿Alguna vez llegó a pasar como este Job, que dice que de oídas le había oído?
Pero ya cuando empezó a conocer al Cristo de la gloria, bueno, empezó a dar testimonio de realmente que Él existe, ¿verdad? O en ese tiempo Él decía que existía y sigue existiendo por los siglos. Pero fíjense que hay una evolución maravillosa porque empieza siendo oyente, el escuchar la palabra. Y hoy en el tema de hoy vamos a hablar acerca de escuchar la palabra también. De ahí pasamos a ser, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Creyente. Ahora, nuestra pregunta es, sabemos que hoy en día hay muchas religiones, muchos creen que hay un Dios, creen en sus religiones, creen en algunos milagros, creen en algunas cosas, ideologías, pero realmente pocos le hemos creído al Señor, que es una gran diferencia entre solo creer y creerle al Dios que vive. Amén. Entonces, esta evolución ya la hemos visto, de oyente a creyente, de ahí pasamos a ser discípulos. Ahí nos empiezan a enseñar, como hasta hoy. Entonces, ahorita tú te vas a autoevaluar, hermana y hermano, para ver realmente qué tipo de proceso estamos viviendo, en qué tipo de nivel estamos evolucionando. La disciplina, el discípulo es donde te enseñan, donde te instruyen cada día la palabra del Señor, que tú estás recibiendo esa doctrina, esa lechita y te da el crecimiento. Di conmigo, la leche me da el crecimiento, que es la palabra del Señor. De discípulo pasamos a ser siervos. Dile al que está a tu lado, yo soy un siervo. Si es que tú ya avanzaste, ya evolucionaste a esta medida o a este nivel, el llegar a ser un siervo es que conllevas a una gran responsabilidad, conllevas a compromiso con el Señor. No solamente vienes y te sientas y calientas una silla como muchos que vienen y escuchan. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que solo se quedaron en la evolución de ser oyente. Amén. Así es que nosotros ya no somos solamente oyentes, ya pasamos a ser siervos, aquellos que tenemos un llamado, un ministerio y lo empezamos a ejecutar. Pero no podemos quedarnos solamente ahí. De ser siervo tenemos que llegar a ser amigo. Esa es la siguiente, que es amigo. Sabemos que ser amigo de Dios, aquel que conoce los secretos del Señor a través de la palabra, conoce todas las cosas maravillosas, porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero lo más maravilloso es que dice que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú a lo mejor nunca imaginaste. Y yo creo que si tú tienes un amigo terrenal, tú tienes la confianza de decirle todas tus anécdotas o de contártele hasta lo más mínimo, amén. Entonces hay confianza cuando llegas a ser amigo. Y la próxima evolución, y estas últimas dos que son las más importantes para nosotros, que es la evolución a ser hijos y la última es evolucionar a ser esposa. Pero tiene que haber un procedimiento. Di en tu corazón, hay un proceso para mi vida, de ser oyente a llegar a ser esposa. Pero sabemos que a muchos de nosotros, a mí me falta mucho porque me sigan midiendo. Yo todavía no alcanzo la talla. Digo, realmente estamos viviendo tiempos en donde el Señor nos sigue probando, procesando y nos sigue formando, amén. Pero fíjense que dice aquí a hijos, y el día sábado de tiempos proféticos hablaron acerca de la catarsis de los huíos. Entonces quiero entrar en esta diapositiva para los que a lo mejor no anotaron, solo es un pincelazo. Catarsis significa la palabra preparar o equipar, y la palabra huíos es maduro. Y sabemos que en la palabra del Señor, más adelante les voy a dar un esquema que mi pastor también nos dio, habla de los tecnón y de los huíos, habla de los hijos. Y cuando vimos lo de la evolución de ser oyente, y ustedes vieron la evolución, el crecimiento, llegar a ser hijos, yo soy hijo. ¿Cuántos somos hijos? Amén. Pero hay una gran diferencia entre quedarnos en una estatura de ser hijos tecnón o hijos huíos. Es una gran diferencia, pero no voy a hablar totalmente de ese tema, pero quiero profundizar esto porque a mí me llamaba la atención que en este tiempo el Señor está preparando a sus hijos, pero también está preparando a su novia, a la iglesia, a la que se va a casar, a la que va a ser esposa. Pero primeramente te hace ahora sí que un hijo para formarte. El hijo sabe qué es lo que quiere papá, conoce qué hay en casa. Un hijo no le tienes que decir, o un hijo no dice, papi, no sé, puedo ir al baño, o cuando están chiquitos sí, ¿verdad? Pero ya cuando tú estás en una estatura de huíos, tú ya sabes cómo ir al baño, que tienes que tender tu cama, que tienes que ayudar a hacer quehacer en tu casa. O sea, ya cuando llega a una estatura de madurez. ¿Y cuántos de nosotros queremos llegar a esta estatura? Y nos está costando.
Amén. Nos está costando por muchas situaciones, muchas circunstancias, tanto en nuestra vida espiritual como más en la vida carnal y terrenal, porque realmente someter la carne es muy difícil, pero no imposible para el Señor, y más cuando nosotros como hijos huíos aprendemos a decir: Señor, cambia mi vida. Amén. Quiero entrar en este versículo que dice en 1 Corintios 3, del 1 al 4, yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Voy a estar, para que ustedes sepan, voy a estar trabajando en la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional y la Biblia del lenguaje sencillo. Si ustedes traen su Reina Valera ahí y a lo mejor cambian algunas palabras, son sinónimos solamente, pero son más explícitas, amén, para que sepamos. Dice la palabra del Señor, y está hablando Pablo. Dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho que se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía, ¿qué dice ahí? Son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterio puramente humanos. Porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. Ay, hermana, ya nos va a volver a hablar que de las envidias y las discordias. Yo no sé, porque realmente Dios nos sigue hablando de una manera que no solamente decimos, es que lo dice por mí, diría mi papá, pues ¿por quién más? Yo lo digo por mí, amén. Y que todo aquel que reciba la palabra para que sea cambiado, ¿verdad? Transformada. El día de ayer nos hablaban de la transformación, la renovación de la mente, del corazón. Entonces sabemos que los buenos y los malos deseos, ¿de dónde salen? Primeramente, ¿es el pensamiento o es el corazón? Del corazón. Entonces ahí ya empieza a actuar la mente. Entonces el día de ayer nos hablaban de un cambio, una transformación, y hoy el Señor nos sigue hablando que Dios quiere transformarnos, quitarnos toda envidia, toda discordia. Aquí me llama la atención porque el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia en este tiempo, cuanto más está viviendo un tiempo muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque lo hemos dicho muchas veces, bueno, o al menos yo he tratado de ver que realmente el poder predicar la palabra del Señor a la iglesia, a los que ya estamos convencidos, convertidos, los que hemos realmente entendido lo que es la palabra, el que nosotros podamos ahora sí que escudriñarla realmente como es. Es decir, tan solo nos dicen amarás al Señor tu Dios, y sí le amamos, pero nosotros ponemos límites y nosotros ponemos a nuestra conveniencia. Te amo, Señor, pero respeta mi hora de trabajo, pero respeta mi casa, pero cuando todo se lo debemos a Él, todo proviene de Él. Todo lo que entorna en nuestra vida, ¿de quién es? ¿De quién dependemos, hermanas? Bueno, hablamos a la iglesia, realmente es del Señor, pero enfatizar a una iglesia, y yo no estoy diciendo que solamente esto, hablando a la novia que se va a casar con el Señor, no podemos estar cayendo en costumbres. Y ese es el peor enemigo, el enemigo de la iglesia, el peor enemigo de que podamos seguir adelante es que caigas en costumbre. Es decir, bueno, es que ya nos dijeron, sí, ya entendimos, ya sabemos que tenemos que amar a mi hermano, he entendido que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, sí, pero el Señor nos sigue hablando porque realmente hay áreas en nuestras vidas que todavía nos están impidiendo crecer. Muchos de nosotros todavía nos quedamos en la estatura o en el nivel de creyente. Solamente creo, pero de aquí a la puerta sigo siendo igual. Amén. ¿Les taparon la boca, hermanas? Digan amén. Oh, bueno. Pero realmente Pablo les enseña, y Dios nos enseña a través de esta palabra. Dice, les dio una enseñanza sencilla. ¿Cuál es la mejor enseñanza sencilla? Que es la palabra. Pero muchas veces en nosotros dice ahí, igual que a un niño de pecho que se le da leche en vez de alimento sólido. Y algo que nos enseñaban el día sábado en tiempos proféticos, que las personas maduras comen alimentos sólidos.
¿A quién no le gustan las mojarras? ¿A quién les fascinan las mojarras? A mí me fascinan las mojarras. Pero hay gente que tiene, no se ofenda, yo no sé quién es, ¿verdad? Pero yo lo voy a decir así, porque por ejemplo, en la casa la mayoría nos gustan las mojarras, los mariscos, pero hay mucha gente que no sabe comer mojarras, porque de repente y andan y dame un plátano, un bolillo, no sé qué se comen, el chiste es que se les pasa el huesito o la espina. Y así en lo espiritual, si lo aplicamos a lo espiritual, hay personas en lo espiritual que por mucho que le des la palabra, no lo entienden, no la aceptan. Muchos de nosotros nos hacemos bíblicos muchas veces al decir, bueno, pero es que la letra mata, sí, y el espíritu es el que da vida. Sabemos que la palabra si no tiene, no es guiada a través del espíritu, pues es solamente letra. Pero estamos hablándolo conforme a la palabra. Dice aquí el Señor, nos quiere dar alimento sólido para que los huíos sea reflejado la madurez de cada uno de ellos, el que podamos crecer. El Señor no se va a casar con una niña de 2 años. Díganme si en este tiempo hay alguna mujer, nos han dado ejemplos, si acaso, no sé, por ejemplo, Valeria, la que viene aquí a la iglesia, tiene 2 bebitas, ¿ellas ya están preparadas para poderse casar? Si tan solo la recién nacida está siendo amamantada, ¿cómo la van a exponer a que se case ya? Cuando no ha sido madura. Pero en cambio, si nombramos aquí, por ejemplo, Jessica, Jenny, Betty, bueno, Betty ya se casó, ella ya alcanzó una madurez en ese aspecto en cuanto a lo carnal. También, a ver, por ejemplo, las jóvenes, Diana, ¿ya están aptas? A lo mejor decimos, pues sí, pues ya son mujeres, pero muchas veces todavía no están capacitadas, no están aptas para ello. Y la catarsis es la preparación de la novia, la preparación de la gente madura, amén. Pero no quiero casarlas, todavía no, cásense con Cristo. Esperemos al Señor, ¿sale, jóvenes? Quiero continuar porque no me quiero quedar solamente en estos versículos. Fíjense, aquí hay un dicho, dice, la madurez o crecimiento de una iglesia, no se mira, ¿verdad? Ahí está. La madurez o el crecimiento de una iglesia se mide por la unidad con la que ésta se rige. Significa firmeza en la doctrina, santidad y una clara visión de lo que su misión, de cuál es la misión en el mundo, su misión. Viviendo, sirviendo, siempre sujetos a la autoridad de Dios. Híjole. Otra vez, hermana, va a hablar de la unidad, pues si ya tolero a mi hermana, pero no solamente es tolerancia, estamos hablando de amor, estamos hablando de unidad. Unidad es hacernos uno mismo. Qué difícil es hacerse uno mismo con el que está haciendo una piedrita como tú lo has hecho para muchos. Perdónenme lo que digo, pero muchos a veces pasamos esos procesos carnales para que nosotros crezcamos y se nos quiten lo picudo. O díganme, hermanos, iglesia, ¿cómo se le quitan el filo o lo picudo a las piedras? ¿Cómo? Tallándolas, golpeándolas. Ay, pero es que ya me golpeó mi hermana, mi hermano, tal pastor, y que vamos a hablar en la iglesia es general, no es solamente para que usted no sienta feo que es para usted nada más. Pero realmente aquí el Señor está hablando de unidad, unidos, 2. Como en el tiempo del Pentecostés, lo volvemos a hablar, nos hablaron de la llenura del Espíritu Santo, el día que la iglesia esté completamente llena y ahora sí que vivamos ese canto de llena mi vida, o Espíritu de Dios, llena mi vida, porque es bonito cantarlo, pero de ahí hay mucho trecho para poder practicarlo. Entonces, la única madurez o crecimiento de una iglesia se va a medir por la unidad que nosotros estamos llevando a cabo. Solamente, pero hay cosas que sí nos impiden la bendición, hay cosas que nos impiden también crecer. Y esas actitudes nos las han enseñado, amén. Quiero continuar. En Efesios 4, 13, 15, esta es la Nueva Versión Internacional, dice, de este modo todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no que seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí
para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dios sigue hablando de la unidad, pero que tiene que ver el que estamos viendo el esquema de la evolución, porque yo les dije, pongan atención en cuanto a la evolución, el que nosotros evolucionemos como hijos y como esposa. Cuando hemos aprendido a evolucionar eso, no podemos confundir, decir, ha evolucionado a hijo, pero eres un hijo rebelde, eres un hijo inmaduro, cuando nosotros debemos de ser hijos huíos, maduros. El que no ha pasado por esa evolución o ese nivel no va a poder ser esposa. Pero yo sí me voy a casar con el Señor, hermana, yo practico la unidad. Gloria a Dios, tú practicas la unidad, pero todavía tenemos comportamiento de hijos, pero hijos inmaduros, hijos tecnones. Aquí yo rechazo, yo no soy tecnón. Amén. Porque realmente nosotros, Dios nos ha llamado como huíos, gente que es madura, que sabe que si de repente, no sé, alguien, no lo han dicho mucho, que es lo más clásico en las iglesias, no te saluda, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, me doy la vuelta, como que no lo vi. Pero con gozo y alegría, a lo mejor en el momento no te quieres saludar, o eres de las que baila, abraza, hermana, Dios le bendiga. Eso es muy poco visible, ¿verdad? Casi nadie lo hemos hecho, yo me incluyo. A veces decimos, vamos a darle sus 5 minutos, está enojada, está llorando, está en un momento que está pasando una circunstancia difícil, ok, pero Dios te está poniendo que tú lo veas para que ores por esa persona, para que la ayude el Señor. Y nos han hablado, a veces decimos, bueno, dura esta palabra, eso yo ya lo sé, pero créanme que nosotros, así lo voy a decir, nosotros fuéramos más bendecidos si realmente practicáramos la unidad. Pero bien, no nada más como dicen, con el que me cae bien, no nada más con que somos de este equipo, del otro, porque se ve, hermano, se ve a leguas, realmente con quiénes nos llevamos bien y con quién no. Y aquí la palabra del Señor lo dice a través del apóstol Pablo. Aún en este tiempo no nos pueden estar hablando como a personas maduras, sino como a niños, porque todavía, es más, la actitud de los niños, sabemos que son aquellos que, pues es que lo dice por mí, parece que no tiene otro mensaje, puras pedradas, o sea, todo lo tienes que recibir con gozo y con amor. Es crecimiento, esto es un proceso en el cual nosotros tenemos que vivir. Aquí dice, al vivir la verdad. ¿Quién es la verdad? Dice ahí, más bien al vivir la verdad con amor. Vivir con Cristo, ahí póngale, vivir con Cristo. Y el que vive con Cristo, porque si nosotros vivimos con nuestro propio amor, no vamos a amar realmente lo que Dios quiere o lo que Dios pone. Amén. La verdadera espiritualidad de la iglesia debe de ser cultivada permanentemente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. El día de ayer yo platicaba con un joven que anduvo por aquí, varios lo conocen, a lo mejor muchos no lo conocen, lo han visto nada más, pero fíjate que él entre la plática que hacía, él me hizo una pregunta y me dijo que para ti, ¿qué es más importante? Tú como salmista, adoradora, porque él también es un adorador, él dice que es adorador, es cristiano, sí lo es. ¿De qué índole? No lo sé, ¿verdad? No voy a estar criticando a la persona, pero fíjense que me decía, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué es más importante? ¿El alabar al Señor, el adorar al Señor o la palabra? Y yo le dije la palabra. Y él estuvo ahora sí que en contra de mi espíritu, porque realmente él decía, no, pero es que es alabar, en la eternidad le vamos a adorar por lo que él es. Sí, exactamente. Recuerda, yo nada más le dije una cosa, sabemos que la palabra del Señor se define en dos facetas, que es el logos y el rema. Entonces, ¿cómo va? Ok, está la palabra, está el escrito, está, pero ¿cómo vas a hacer rema tanto el adorar, el cantar cánticos, si la palabra no viene a ti? Y ya como que le cambió la manera de pensar. Una de las hermanas me dice, quiere marear a la mareadora. Le digo, ay hermana, no diga eso, por favor. Dice, no hermana, dígale que qué pata puso ese huevo porque nos está diciendo cosas. Le digo, pero realmente tú aprendes a escuchar y todo lo que tú has aprendido en tu casa tienes que aprenderlo a dar también. No vas a debatir, no vas a discutir, solamente da el mensaje, amén.
Y yo, ahora sí que cuando este joven me preguntaba eso, yo dije, realmente la iglesia va a crecer cuando realmente nos comamos el verbo, cuando nos comamos la palabra. Y comerse la palabra es cultivarla. No sé si llego a preguntar esto, porque también yo me lo estoy preguntando y me lo sigo preguntando y me lo voy a seguir preguntando, pero seguimos amando. Tú que tienes a lo mejor, una ocasión escuchaba yo al apóstol Sergio Enríquez, que la vez que me tocó ir para allá, a Guatemala, y él preguntaba a la iglesia, ¿tú todavía sigues amando a tu esposo? ¿Sigues amando a tu esposa? ¿Sigues amando a tus hijos? ¿Qué hay de que tú amas lo que Dios te ha dado? Y todos un gran silencio. Y yo realmente a lo que vamos, que sabemos que sobre todas las cosas es el amor, pero el amor que Dios nos ha dado para dar también. Y algo que podemos ver, que el amor se cultiva. Di conmigo, el amor se cultiva. Ay, yo no quiero cultivarlo, ¿yo para qué quiero amor? ¿Verdad? Pero el amor en el Señor se va a cultivar cuando nosotros aprendamos a comernos la palabra. Amén. Y aquí está el esquema, vamos a ir avanzando. Aquí está el esquema que mi pastor ponía el día de tiempos proféticos. Es un esquema más grande, pero yo solamente quise poner aquí, no sé si se llegue a ver, pero dice la palabra tecnón, viene del Strong, de la palabra griega 5043, que significa niño, que significa hijo, pero está hablando de inmadurez, de niño, actitudes de niño. Y ahí viene una serie de versículos, ¿verdad? La otra es la palabra huíos, que significa el hijo que aplica madurez. Entonces, pregúntate en tu corazón, esto es una pregunta para todos nosotros. Ahí está una pequeña regla, ¿verdad? Yo les quería regalar, de hecho quería hacerles varias reglas, pero Dios mío, me pasó esto, pero bueno. ¿Cuánto mide la unidad que practicas? Iglesia, ¿cuánto mide la unidad que practicas? ¿Cómo estamos practicando la unidad? No sé, ahí está a lo mejor 1 centímetro, a lo mejor ni 2 rayitas, ¿verdad? Unos cuantos milímetros ahí. ¿Qué estamos practicando? A lo mejor somos una regla de 20 centímetros solamente, pero ¿qué tal el de la regla de 30? Porque 30, ¿qué significa? Madurez. ¿A qué edad empezó el ministerio de Cristo? A los 30, hermanos, hermanas. Ay, entonces yo todavía tengo 25, yo todavía puedo echarle bola a la hilacha porque soy inmaduro. No está hablando de eso. Está hablando de una vida espiritual, pero también, ahora sí que terrenal o carnal. Yo sé que yo me he encontrado con jóvenes aquí que tienen 25, 18 años, son más maduras que algunas hermanas o hasta que yo, en su manera de pensar. En cuanto a la familia, en cuanto al noviazgo o la pareja. Hay algunas que a lo mejor se pasan de maduras porque quieren, no sé, un príncipe de allá de Rusia que nunca va, no sé dónde va. Quieren un Cristo, pero físicamente, cuando lo van a encontrar solamente en el Señor, amén, pero esperando en Él. Pero realmente, ¿cuánto estamos nosotros midiendo? Nuestra medida espiritual, nuestra medida de madurez, de unidad. ¿Cuánto mide el conocimiento de Dios en tu vida? Sabemos que conocemos la palabra, amén, la hemos leído, amén. El detalle es practicarla, el detalle va a ser practicarla. Por eso dile a la que está a tu lado, ¿cuánto mides, hermana? Sin ofender a nadie, dile, ¿cuánto mides? ¿Verdad? Porque aquí podremos a lo mejor algunas estar bien chaparritas, medir medio metro, 1,5 metros, pero en lo espiritual, ¿qué tal? Alcanzan una talla, una medida en la cual el Señor se ve por los frutos, no por los frutos se conoce el árbol. Entonces, de esa manera tenemos que ver el ejemplo de cada persona. Por eso dice 1 Corintios 14:20, hermanos, iglesia, no seas niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su manera de pensar. Cuando habla de malicia, está hablando de que tenemos que ser como los niños inocentes. Hoy en día, si yo le digo a alguna de las muchachas que está aquí, mañana llega tu príncipe, Jessica, nomás se va a reír, como ahorita lo está haciendo. ¿Saben por qué? Porque ella ya no es inocente e ingenua, ella ya no cree, ella dice, es que el Señor ya viene pronto.
Pero realmente, si yo le digo a mi hijo, una ocasión mi papá dio este ejemplo y ahora yo como madre lo puedo poner por obra. Pero yo tengo una hija de 15 años y tengo a mi pequeño de 5. Y yo si le digo a Ashley, mira mi amor, el día de mañana, ella me pide lo que sea, o si yo le digo, ¿sabes qué? El día de mañana nos vamos a ir a Corea. Ella va a decir, ay, sí, mamá, me va a dar el avión. Ajá, sí, claro. ¿No lo crees? Sí, sí lo creo, pero nada más me lo va a decir ay, mi mamá se ilusiona, ¿no? Si no puedo darle un viaje aquí a Xochimilco, a Corea. Pero si yo le digo a Jaciel el día de mañana, hijo, nos vamos a ir a Disneylandia, él con todo su corazón, él lo va a creer y lo va a creer, lo va a creer. Y va a estar todo el día hasta cuando llegue la hora de dormir. Y si vamos a ir, mamá, y si vamos, o sea, así es un niño y así nosotros tenemos que tener esa actitud en cuanto a la inocencia, creer que si Dios te dijo y te lo prometió, tu familia se va a convertir, tú síguelo creyendo. Pero ya pasaron muchos años, Señor, estoy envejeciendo. Mi pastor nos hablaba acerca, si no mal recuerdo este fin de semana, nos hablaba acerca de una persona madura, pero que hay diferencia entre un viejo y un anciano. ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan. Nada más me dicen que sí porque… Pero nos hablaba de un ejemplo de ello, que una cosa es una persona anciana y otra cosa es un viejo. Y un viejo es aquel que todo le duele, de todo se queja. Por ser viejo, perdónenme la expresión, pero no te garantiza que eres una persona madura. Pero un anciano es aquel que tiene conocimiento, que está madurando. Y eso lo vi en Google, para que lo chequen, la definición entre viejo y anciano, hay mucha diferencia. Por eso dile al que está a tu lado, eres una anciana hermosa, declárale la madurez de Cristo en su vida. Dile, eres una muchachona de 30 años. Amén. Y si tienen 60, tienen doble madurez. Para que no nos digan a nosotros que seguimos, siendo como niños. No podemos pensar. Di a tu yo interior, dile a tu alma mía, no puedes pensar como un niño. Ya no tienes que ser inmaduro. Ay, hermana, eso ya lo sé. Ok, bueno. A falta de madurez, ¿qué? Falta de unidad. Hemos entendido que dentro de las iglesias hay tanta inmadurez, es porque no hay unidad. No hay nada de unidad. Y una de las cosas que podemos ver que dentro de la unidad es el amor. Y sobre todo es eso, el amor. Pero si Cristo nos amó primero, ¿cómo no vamos a amar a los demás? Pero es que yo no soy Cristo. A veces nos volvemos medios fariseos y religiosos. Yo no soy Cristo. No. Pero pues estamos llevando el mejor ejemplo de poder esforzarnos a llevar esa madurez, ese conocimiento. Amén. Efesios 5, 27, 28. Dice, para prestársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Cristo nos ama. Dile a la que está a tu lado, Cristo te ama. Cristo nos ama de una manera tan maravillosa en la cual Él lo único que quiere hacernos, ahora sí que cuando estamos dentro de, ahora sí que en lo terrenal, siendo preparados, siendo catartizados, así no me equivoco, si no van a salir ahí los hermanos maduros me van a corregir, ok. La catarsis es la preparación. Entonces, en esta tierra estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para ser presentados con Cristo. Y Cristo se va a casar con una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni nada parecido. En pocas palabras, santa y perfecta. ¿A cuántos nos falta llegar todavía a ese nivel? No, es que ese es otro nivel. ¿Alguna vez jugaron videojuegos? Te emocionabas porque de repente pasabas de un nivel, ibas en el primero y ya sin darte cuenta ibas en el 10º, ¿no? Y decías, wow, ya subí de nivel, así más o menos. Pero fíjense, aquí está hablando de que el esposo, vamos a hablarlo así, que son los pastores, que son las cabezas, que son los que nos están guiando, nos están adoctrinando, que nos están dando alimento, nos van a presentar con Cristo a la iglesia. Y hay cosas, dile a la que está a tu lado, hay cosas que nos frenan el acercarnos, en recibir la bendición.
¿Quieren ver cuáles son, hermanas? Para ya enfocarnos en el tema. Vamos a hablar de 6 manchas, 6 arrugas, 6, no sé, cosas que nos impiden llegar a la madurez, a ser una esposa madura. Ya vimos una, que realmente que es una de las principales, que es que tenemos que practicar la unidad. Amén. Pero estas cosas son algunas en la cual la palabra del Señor lo dice y eso lo habla. Yo le puse por el tema, y ahora sí, entremos en el tema, se llama la iglesia modelo. Y ahí ven una hermosa esposa, ¿verdad? Que bueno, novia, bien sexy, bien chula, así como tú, como yo. Pero fíjense, la iglesia modelo solamente va a ser aquella que va a tener esas características que vamos a ver. Apocalipsis 2, del 2 al 4, dice: conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado, ¿qué? ¿Cómo dice? ¡Auch! Hasta nos cuesta leerlo porque ya hasta para eso no queremos leer ni la Biblia traemos porque ya nos ponen en las pantallas. Somos más modernos. Pero fíjense, está hablando de una iglesia, nos han hablado mucho de este tema acerca de las iglesias del Apocalipsis. Y esta es una de las principales, yo lo hubiera dejado hasta el final, pero la Biblia habla que es la primera. Y aquí dice, conozco tus obras. Cuando habla de obras, es todo lo que hemos hecho, lo que estás haciendo, lo que tu servicio, tus frutos, lo que estás dando a demostrar. Y dice aquí, tu duro trabajo. Entonces, una de las manchas o arrugas, y no estamos hablando de arrugas faciales, por favor, hermanas, hermanos, porque también los hermanos hay vanidosos que, ay, ya tengo una arruga, tengo una pata de guajolote por acá, ya no de gallinas, de guajolote para ellos. Una de las manchas, defecto o arruga que se presenta en esta iglesia, que es la iglesia de, porque no traen Biblia, no saben cuál es, ¿ya vieron? La iglesia de Éfeso. Una de las manchas, arruga, defecto que se presenta en esta mujer o en esta iglesia es que perdió su primer amor. Eso ya lo sabemos, hermana. Bueno, pues entonces si ya lo sabemos, ¿por qué todavía venimos a servir con mucha amargura? ¿Por qué venimos a servir a darle a Dios lo sobrado, lo cojo, lo inmundo? ¿Por qué venimos a decir, es que me he cansado? Porque aquí dice, fíjense, voy a regresar atrasito, dice, conozco tus obras y tu duro trabajo. Fíjense que esta iglesia, a comparación de las demás, es la iglesia más amorosa. Voltea y hazle ojitos a la que está a tu lado, dile, así como tú y como yo, así como me amas. Y no es sarcasmo, hermana, pero debemos de amarnos. De verdad, con esa sinceridad del poder soportarnos unos a otros. Ay, es que ahí dice que no tolero y soporto a los malvados, sí, pero a los que no conocen del Señor o a los que realmente son incrédulos, sí hay incrédulos espirituales, a esos. ¿Cuáles son esos? Los que provocan divisiones, críticas en medio de la iglesia. Solamente ora, bendice, Señor, háblale Señor, háblanos Señor. Es la iglesia la que más decía que le amaba. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, te amo? Pero ¿qué ha pasado, hermanas? ¿Qué ha pasado? En este defecto, mancha o arruga que podemos ver de esta iglesia, sabemos que es la iglesia que más decía que le amaba, la más amorosa, que trabajaba, que hacía esto, pero ese es el detalle, que trabajaba, que solamente lo hacía por obligación. Hoy en día las iglesias están llenas solamente porque tengo que estar ahí, si no se enojan conmigo, tengo que ir cuando realmente se les ha hecho un trabajo, no un deleite. Dice mi pastor, ouch, con el frío se nos congeló la boca, pero que no se congele el corazón, por favor, que estamos recibiendo. Los que hacen las cosas por obligaciones o por quedar bien.
solo por la responsabilidad que tengo, cuando no lo hacemos por el dueño de la obra. No lo estamos haciendo por realmente amor. Hubo una mujer que solamente se la pasaba trabajando y trabajando y trabajando. ¿Quién era? Trabajaba, ¿qué decía? Turbada, afanada. Los afanes de este mundo hacen que nos alejemos y frenan la bendición de Dios. Pero yo no soy afanada y turbada. Entonces, ¿por qué? Yo no sé qué tiene que le salen alas a todas las hermanas y a los hermanos que ya nada más esperan la hora de la salida, ya acabó el pastor, vámonos. ¿Qué tiene? Digo, Señor, ¿qué tiene el clima? ¿Qué tiene la atmósfera? Amén. Cuando Dios nos llamó a servirle, no podemos acondicionar al Señor dándole el tiempo que nosotros queremos. El tiempo es de Dios. ¿Saben por qué se perdió el primer amor? Decía esta iglesia, sí, yo te voy a servir, yo te voy a amar, pero bajo mis condiciones. Cuando no debería de ser así. Y no solamente, hay cosas, aun cuando venimos a servir, el que traigamos talento, el que sirvamos con los niños, en todas las áreas que Dios nos ha puesto, el decir, de todos modos, me van a necesitar. No lo hagas. Limitamos el servicio, limitamos lo que Dios nos ha entregado. Y realmente decimos, bueno, la iglesia de Éfeso era la más amorosa. ¿Dónde quedó el amor? Creo que hay una canción así, ¿no? En el mundo, ¿dónde quedó el amor? Bueno, llegué a escuchar a mi abuelita que así cantaba. No mi abuelita Cuca, la otra. Ay, la hermana Cuca, por cierto, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, tenemos que hacerlo con gozo. El día de ayer nos hablaban del gozo también, nos siguen hablando del gozo. Que cuáles son las cosas que para la iglesia, la que se va a casar con Cristo, que es el agua y el vino, que nos llenan de gozo, la llenura del Espíritu. Entonces, tengamos cuidado, dile al que está a tu lado o a tu corazón, no, si quieres no le digas nada al lado, porque a veces las personas que hemos perdido el amor, todo lo vemos ya como que, ay Dios mío, ya nos dicen lo mismo de siempre, pero debemos de avivar el amor, amén. La que sigue, entonces, la primera iglesia con mancha, con arruga, defecto fue que perdió su primer amor y es la iglesia de Éfeso. Luego la que sigue dice Apocalipsis 2, 9 y 10, dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que unas sinagogas de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De qué iglesia está hablando? La iglesia Esmirna. Este tipo de modelo de iglesia son aquellas que tienen una manchota del temor, que tienen temor a padecer. Ay, hermana, ¿cómo lo sabía? Es que yo también tengo miedo a padecer. Sí, pero no a padecer por tus y mis consecuencias, sino por padecer por el evangelio del Señor. ¿Cuántos decimos, ay, es que cómo padezco? Pero ¿de qué tipo de padecimiento estás sacando? ¿Te están apedreando porque estás predicando la palabra? ¿O te están apedreando porque estás criticando a los demás? ¿O porque estás peleando con alguien acerca de la palabra? Eso no es padecer por el evangelio. Padecer era como cuando en la palabra del Señor, toda la gente que hablaba del Señor, o los que andaban con Jesús, ¿qué les pasó a todos? Yo no estoy diciendo que hoy en día nos pase eso. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Pero a veces nos da temor, miedo, acercarnos al evangelio, a servir. Yo sí llegué a escuchar personas que cuando yo quería empezar a servir al Señor, yo le decía, pastor, quiero servir, póngame a cantar, póngame esto. Y aún dentro de la iglesia, la gente que ya conocía, la gente que llevaba años, me decía, mejor sentadita, porque mira, tú te metes a buscar al Señor, te metes y vas a ver las broncotas con las que te vas a aventar con tu familia, no vas a tener dinero y así.
Y yo veía los frutos de esa gente y decía, ay Dios mío, por algo me lo dicen. Pero no era porque era la gente que estaba buscando al Señor, era porque era gente solamente oyente y creyente, que se la vivía afanada en su trabajo, que se la vivía afanada en sus hogares, que se la venía afanada en otras cosas. Y la gente, la esposa que se va a casar con el Señor no tiene que tener ninguna mancha de este tipo. Y aquí lo está diciendo la Biblia, amén. Tiene temor a padecer. Y padecer, ay, es que padezco enfermedades, pero pues ayer no te la pasaste comiendo quién sabe cuántos helados, quién sabe cuánto, ay, esta gastritis, Señor, tú sabes que quiero servirte, pero no me deja, pero no eres consciente de que no te cuidaste. Y cuando Dios te sana, no estás aquí. Solo le estoy explicando a la hermana Juanita. Temor a padecer. No es tiempo de que tú tengas miedos ni temores. Temor al Señor, reverencia, respeto. Pero este tipo de temores en la cual no te dejan acercarte, y es que tengo miedo de acercarme porque no sé qué me van a decir los hermanos, es que tengo ese temor de poder servir al Señor porque qué tal me limiten el dinero, no, que no, el Señor nos ha dicho que Él nos va a bendecir de una manera hasta el fin de los tiempos. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, amén. Por eso tengamos cuidado, hermanas, que nos quiten esa manchota. Dile al que está a tu lado, que nos quiten esa manchota. La siguiente dice ahí, sé dónde vives, Apocalipsis 2, 13 y 14. Sé dónde vives y ahí está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti, que toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Hay otra versión que es la Reina Valera, ustedes saben que dice ahí que enseñó a ser débiles, a otros a fornicar. Hay varias versiones, pero aquí en esta dice con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Aquí está hablando de otra iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Esta mancha en esta iglesia es aquella que se contamina con el mundo, aquella que se contamina con el mundo. ¿Por qué hay personas que todavía, aquí voy a regresar al versículo, dice que toleran a los que tienen la doctrina de Balaam? Porque realmente no estamos dándole un seguimiento a la doctrina que Dios estipuló en su palabra. Porque realmente, dile a la que está a tu lado, ¿quién te enseñó? ¿Se acuerdan el versículo donde habla de Adán y Eva? Cuando el Señor dentro del huerto les dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? O sea, si yo les estoy diciendo a través de la palabra, ama, adora, sírveme, ¿quién te enseñó a no hacerlo? Ay, es que estoy cansada, es que soy mamá, y que no todos somos mamá en este tiempo. Bueno, ustedes todavía no, ¿ok? Digo, o sea, ¿qué persona no tiene ningún deber en esta tierra? Dígame una sola persona, solamente la gente perezosa. Pero díganme, ¿quién no tiene labores en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, las escuelas? Ahorita no están yendo, pero los niños están ahí en las casas. Es doblemente trabajo para las mamás, porque tienes que estar ahí estudiando con ellos. Y a lo que vamos, a veces decimos, es que yo tengo que hacer esto, nos afanamos en cosas, pero ok, vamos a lo que es la palabra. Si el Señor te enseñó a que debes ser fiel al Señor, hazlo. Señor, cantamos muchas veces, tu fidelidad es grande. Cantamos muchas veces, hazme fiel, venga lo que venga. ¿Te viene una deuda y prefieres irte a matar allá la carne al faraón? ¿Te viene una enfermedad y decimos, Señor, como decía hace rato, sáname, Señor, quiero adorarte, cómo anhelo estar en tus atrios, en el lugar donde te sirvo, y estás aquí?
Y vean la cara de los que ya tenemos tiempo. Yo me estoy incluyendo. Ay, venimos cansados. Pero realmente, ¿qué te están enseñando? Esa no es una doctrina que te están enseñando, de parte de Dios. Y realmente la palabra nos ha dicho, o sea, camina conforme a mi palabra. Dice Cristo ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, vamos a caminar conforme a lo que Él nos vino a enseñar. Y Él nos enseñó fidelidad, Él nos enseñó amor, Él nos enseñó a ser constantes. Esa es la enseñanza. Y bueno, hay mucho, y no tardaremos mucho en cuanto a esa enseñanza, pero realmente, ¿qué estamos aprendiendo? Aquí dice aquellos que les enseñó la prostituta en las cosas del mundo. Ok, ahora vámonos con las cosas del mundo. Nosotros aún como seres humanos seguimos practicando cosas del mundo. Mi pastor la otra vez hacía preguntas a los jóvenes, ¿se recuerdan? Y decía, a ver, tú todavía escuchas música del mundo, y decían, creo que sí, unos decían que no, pero ok, practicar cosas que todavía nos atraen allá afuera. Practicar digamos, la doctrina, la sana doctrina cuando empezamos la lechita, mira, ama al Señor, mira, guárdate para el Señor. O sea, hay mucho por qué aprender en cuanto a ello, pero realmente hacer tropezar, y a veces con nuestras actitudes, ¿cómo podemos hacer tropezar a los demás? A hacer, ahora sí, que cosas sacrificadas a los ídolos. Nos han dicho, hay idolatría dentro de las iglesias, y no estoy hablando de las campanas grandes. Estoy hablando de tu vida, de mi vida. Muchos de nosotros idolatramos muchas cosas todavía que no hemos podido sacar. Y Dios en este tiempo, como esta iglesia de Pérgamo, nos tienen que quitar esa mancha que hace que nos contaminemos todavía con las cosas del mundo. Todavía mentimos, robamos. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseñaban en el mundo? Mentir, robar, matar. Bueno, es que yo no mato, pero sí matamos con la actitud a los demás. Es lo mismo, no necesitas una pistola. Con estos 2 ojitos a veces son más que ametralladoras. Y las actitudes, pues, no se digan, ¿verdad? Así como agarras tu espada y matamos a todo el mundo. Tengamos cuidado. Seguimos porque ya se acabó el tiempo. Apocalipsis 2:19 dice ahí al 21, estoy enterado de todo lo que haces, sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga enseñando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que Dios la envió y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que ha ofrecido a los dioses falsos, y los anima a ser infieles a Dios. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecer a Dios, pero no ha querido hacerlo. Ay, esta computadora. Ni ha dejado de creer en dioses falsos. ¿De quién está hablando aquí, hermanas? ¿Qué iglesia? Dejen que agarre mi computadora. Ahí está. Exactamente, hermana Antelma, la iglesia de Tiatira. Entonces, a nosotros en este tiempo, a la iglesia, a la esposa madura, tienen que quitarle, esa que se va a casar con el Señor, no debe de tener esta mancha de ser corrupta e infiel. Hoy en día hemos visto muchos que están lucrando con el evangelio, con la palabra. Y ustedes saben a qué me refiero, se venden, se prostituyen, pero ¿cómo que Jezabel hace que anima a los siervos de Dios a ser infieles? Sí, a que nosotros pues dejemos, como decíamos en la primera iglesia, el primer amor se acaba, entonces empezamos a hacer cosas que ya a Dios no le agradan. El vender la palabra, un ejemplo, me voy a poner yo, que de repente me invite Pastor Jorge Hines, no es cierto, otro hermano, y que yo le diga, no, ¿cuánto me va a pagar? Porque pues yo canto preciosa sangre, eso para un canto ya me creo que Eso es realmente nosotros ser corruptos, ser infieles. Nos han dicho, realmente no necesitas, cuando hablamos en lo carnal, bueno, la infidelidad o aún dice ahí el adulterio, hay otra versión, pero cuando pasan estas cosas, digamos, aplicándolo en lo espiritual, hay gente que todavía está adulterando, está siendo infiel al Señor,
¿Por qué? Porque cambian al Señor por otras cosas que piensan que son mejores, pero no lo es. Cambian la presencia de Dios por un momento de trabajo, cambian la presencia de Dios por un amor pasajero terrenal, ¿verdad? Por así llamarlo. Cambiamos al Señor por momentos que decimos, prefiero estar con la familia, yo también tengo que tener tiempo. ¿Qué, hermana? ¿Usted no tiene una vida social? Sí, pero yo he aprendido que toda mi vida depende de Dios. Ay, usted lo dice porque pues casi toda su familia es cristiana. No, hay personas que son inconversas y es complicado. El que nosotros con todo el amor decir, vénganse, sirvan al Señor, miren al Dios que servimos, es el Dios que vive, que te puede sanar, pero hay tiempo para eso. Dios solamente sabe cuándo se van a acercar, pero mientras a mí me toca ser fiel al Señor, que esa mancha de ser corrupto e infiel, de estar lucrando con la palabra, que hacemos cosas que a Dios no le agrada, esta iglesia, bueno, no esta iglesia, sino la mancha se ha quitado de mi vida. Amén. Y por último, Apocalipsis, pásale Betty, ¿quién estaba? Así, Betty. Apocalipsis 3, 1 al 3 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero eso no es verdad. Santo Dios. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y arrepiéntete y vuelve a obedecerlo. Si no lo haces, iré a castigarte y llegaré cuando menos lo esperes. Lo haré como el ladrón que nunca sabe cuándo llegar a robar. Aquí está hablando de una iglesia, y esa es la iglesia de Sardis. Esta iglesia está muerta. ¿Cómo es eso? Sí, tiene vida, pero sus hechos son muertos. Y dice que la fe sin obras, muerto, de nada sirve. Aquí lo dice, tienes fama de obedecerme fielmente. Está hablando otra vez de la fidelidad. Tienes fama, pero realmente no eres fiel. No somos fieles. No somos fieles delante de Dios. Hay otra versión donde dice ahí, así que levántate. Hay otra versión donde dice, despierta. O sea, esta iglesia está muerta. Hay unos que están dormidos. Ustedes saben, aquellos que cierran los ojos, ¿qué se pierde? Cuando tú cierras tus ojos, que ya no ves. O sea, ya no hay visión. Entonces, cuando una iglesia, una persona está muerta, no da frutos, no hay vida, no hay, o sea, ya no hay nada más que dar. Entonces podemos ver que en este tiempo Dios quiere quitar esa mancha de la muerte espiritual. Que seamos una iglesia, pero no que diga, vienes de la iglesia tal, Arca del Pacto, o tal iglesia, si para poner nombres o no ponerlos, tal iglesia. Sí, los famosos que les gusta ser escandalosos, A los famosos los conocemos porque tienen fama de que son adoradores. Híjole, pero no lo somos, porque a veces hay adoración y alabanza y yo veo que no adoran. Decía mi pastor, él no es arriero, y la palabra lo dice. Yo no soy tampoco una persona que voy a decir, levanten sus manos, adoren, no voy a estar ahí, que lo hagan. No soy un animador. El que sabe adorar, lo va a hacer. El que sabe cantar, danzar, servir con alegría, servir fielmente, lo va a hacer. Y el que no, es porque ya se murió, perdóneme, pero ya se murió todo lo que Dios había edificado en esa persona. Por eso en este tiempo no podemos tener esa mancha, esa arruga, ese defecto de estar muertos, de tener una bonita fama cuando dicen nadie es profeta en su propia tierra. Eso no lo podemos nosotros decir, para nada. Porque entonces, ¿dónde se queda el que hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? O estamos siendo como la iglesia que trabaja duro, pero solamente viene por compromiso con el hombre, no porque realmente ame al Señor. Apocalipsis 3, 15 y 17, al 17 dice, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente.
Ojalá fueres frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te has dado cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea. La iglesia, la mancha, la arruga o el defecto de la apostasía. La iglesia apóstata. Pero ¿cuál es esa? La que no quiere compromisos con el Señor. La que tiene un pie aquí y tenemos otro pie en otro lado. La que realmente se está divorciando antes de estar casada con el Señor. La que está renunciando a la bendición. La que está renunciando al tener la bendición y el privilegio de poderse sentar en el trono y gobernar con el Rey. Dice ahí, pero tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y no te hace falta nada. Y así yo he visto aún en este caminar, no tengo muchos años tampoco de experiencia, pero todo esto me ha servido cuando yo he visto frutos en las personas, que aún tú le preguntas, ¿qué tienes? No tengo nada, yo estoy bien, pero ¿dónde están sus frutos? A veces quieren tirarle ahora sí que al árbol frondoso que tiene buen fruto, le están dando, pero hemos entendido que pues si le dan es porque se van a alimentar de ello. Bueno, yo así lo he visto. Yo veo ese tipo de moraleja. Sí, a todo buen árbol da buen fruto, ok. A veces ustedes ven y avientan las pedradas a los frutos, y a veces decimos, es que a los que dan frutos, a eso le están dando, sí, pero también da gloria a Dios porque hay una enseñanza, porque cuando ese fruto caiga van a tomarlo para comer y van a decir, qué rico fruto. Pensé que esa hermana era así, una gran lista. Cuando te realmente ves el fruto, la delicia del sabor de lo que, ¿para qué fue creado? No vamos a estar teniendo esta actitud, porque un día sí quiero con el Señor, otro día no quiero con el Señor. Un día sí me siento cristiano, otro día no. Un día soy gatita, otro día soy leona. Y no soy Lupita D'Alessio. Dice ahí, y no te has dado cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les hablaba de la iglesia que está muerta, sus obras muertas, la que de plano, o sea, ya es aquella que sabemos que pues, está ciega, ya perdió la visión. Aquí habla de desnudo, aquellos que no tienen cobertura, no reciben la palabra. Yo no voy a recibir esa palabra porque esta hermana o este hermano, esto así y así. ¿Por qué no vamos a recibir la palabra? Cuando hay palabra que nos va a edificar, sí, todo sea para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tengamos cuidado en esta manchota de la apostasía. El Señor se quiere casar con una iglesia madura, con una iglesia que está en las pantallas. ¿Qué dice ahí? Una iglesia Ezer. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? La iglesia Ezer. ¿Qué significa Ezer? Ayuda idónea. Una iglesia ayuda idónea. Una iglesia semejante. La palabra Ezer significa semejanza. Entonces, la iglesia Ezer, voy a leer la última, que es Apocalipsis. Perdonen aquí que son las pantallas, bueno, es el cable. Apocalipsis 3, 8 al 11. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti te he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza. ¿A cuántos nos ha faltado la fuerza? Hemos dicho, Señor, ayúdame. Ok. Has hecho caso de mi palabra. ¿Cuántos hemos hecho caso de mi palabra? Yo aquí no digo amén porque todavía me falta. Pero gloria a Dios, Señor, sígueme hablando. Y no me has negado, no has apostatado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, no aquí, yo está hablando aquí, está hablando de las sinagogas que se levantaban, fíjense en los tiempos. Dice, los mentirosos que se dicen ser judíos, ay Dios mío, y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sean
para que sepan que yo te amo. Has cumplido mi mandamiento de ser constantes, así como tú que hoy viniste. Y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu premio. La iglesia Ebenezer, que es 7, plenitud, ya no es mancha, aquí ya no es mancha. Esta es la iglesia la cual va a llegar a la estatura de una mujer madura. Es la iglesia de Filadelfia, la Ezer, la que es a su imagen y semejanza. Amén. Por eso en este tiempo tenemos que poner por obra lo que se nos ha enseñado, iglesia, pastores, siervos del Señor. ¿Cómo vamos a hacer? A mí me gustó esto porque dice: tú has cumplido mi mandamiento de ser constante. Vas a ser constante en fidelidad, en unidad, en amor, en constante en tu compromiso, en lo que le has prometido al Señor. Por lo tanto, aquí dice: sé constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba. ¿Cuántos hemos sido probados? Muchos hemos sido probados. Pero en este tiempo el Señor lo único que te dice: conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu premio. Sabemos que el poder presentar a una iglesia sin mancha y sin arruga, híjole, es un proceso a veces doloroso, pero es porque nos ama el Señor. Amén. Así es que ponte de pie, mi amada hermana, y aquí la evolución. Hay dos características o dos principales niveles por el cual llegar a ser hijo y esposa. Pero si tú estás en el lugar o llegaste en el nivel de ser hijo, procura cuidar, ser un hijo huíos. Un hijo que sabe cuidar al padre, que sabe cuidar su casa, que sabe cuidar todo lo que Dios le puso. No seas como el hijo pródigo que derrochó todo lo que era su herencia. Si estás llegando al nivel o a la estatura de esposa, entonces todo lo que vimos ahorita, decir al Señor: quita todo ese tipo de manchas que impiden acercarme o de recibir tu bendición y poder llegar a ser la esposa. Amén. Dios se va a casar con una persona, con una iglesia, independientemente de que sea madura, una persona que obviamente le sea fiel, que le ame por sobre todas las cosas. Que no solamente le ames cuando necesites un favor de Dios o un milagro. Que no solamente le ames porque o que te acerques delante de Él porque por compromiso y porque tengo que ser responsable, porque tengo que congregarme. Si te vas a congregar, que sea porque le amas y porque todo lo que hagas, lo hagas por amor, con todas las fuerzas de tu corazón. Somos necesitados del Señor, hermanas. Amén. Decía la palabra que al final en la enseñanza de lo que es la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. Más adelante dice: si oyeres a mi voz y abres la puerta. Hay personas que solamente se quedan en oír, ni siquiera se esfuerzan por querer abrir la puerta. Entonces ahí está la bendición. Dice: cenaré con él, estaré con él, entraré solamente al que venciere. Entonces la iglesia vencedora que se va a casar es aquella que va a escuchar su palabra, la va a poner por obra, porque accionar es abrir la puerta y dejar entrar la bendición, que es Cristo, la palabra. Así de simple. Amén. Vamos a dar gracias. Amado Dios, en este tiempo maravilloso, te pedimos, Señor, que no solamente podamos ser solamente una iglesia modelo, Señor, sino una iglesia ayuda idónea, semejante a tu palabra, semejante a lo que has dejado escrito, a lo que tú nos has enseñado, Señor, aún en los labios y el corazón de aquellos que nos enseñan tu palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que la abundancia de tu palabra, de tu bendición, las riquezas, Señor, puedan ser trasladadas no solamente a nosotros, sino también a nuestra casa,
que pueda ser trasladada tu palabra, Señor, el cual, Padre Santo, no regresa vacía, sino que trae mucha abundancia, Padre. Yo te pido, Señor, que la iglesia podamos llegar a tener ese nivel, esa medida, esa talla, Señor, de ser iglesia madura. Y si aún estamos en el nivel de ser hijos, podamos ser hijos huíos, hijos maduros, en la cual, Señor, no echemos en saco roto lo que aprendemos a través de tu palabra, que podamos practicar tu palabra en todo momento, Padre. Hoy te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de estas hermanas, varones, mujeres, Señor, que nos están viendo, escuchando, que tú pongas ese rema, no solamente el logo, Señor, sea nuestro conocimiento, sino que venga el rema y lo pongamos por obra, Padre. Dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice a las iglesias. Pero hoy te pedimos que independientemente de ser una iglesia modelo perfecta, queremos ser una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre, que nos puedan presentar delante de ti, Señor, siendo constantes, llevando la unidad, llevando el amor con todos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre Celestial, que tú traigas, Padre, paz a los corazones, Señor, de lo que quieres tú hablar a nosotros. En el nombre de Jesús te cantamos con todo nuestro corazón. Dile, porque somos necesitados, porque necesitados de tu palabra, que vivifica, que purifica nuestra vida. Sabemos que sin ti, Señor, nuestra vida no vale nada, Padre. Y sabemos, Señor, que dependemos de ti, que necesitamos cada día más y más de ti. Dile cuánto necesitas de ti. Dile cuánto anhelas de su presencia. Te pedimos, Padre, que quites toda apostasía, que quites toda costumbre, que quites toda monotonía, Padre, toda infidelidad en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra vida, Padre Celestial, todo temor a poder acercarnos con libertad delante de ti, que rechacemos toda falsa doctrina, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu palabra a nuestros corazones, Señor, que sea de bendición, que dé fruto a su tiempo, que dé crecimiento, Señor. Eres tú el único que puede hacerlo, que podamos entender para qué fuimos creados, para qué fuimos formados y preparados. La catarsis de la novia es llegar a ser una mujer, Señor, sin mancha y sin arruga, prepararnos para estar delante de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tu misericordia y por tu amor. Dile, Señor, gracias por este tiempo maravilloso. En todo tiempo, tu amor y tu, Señor, misericordia. Eso, dile al Señor. Quiero llegar a esa medida, quiero llegar a esa plenitud, Señor. Quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús amado. Gracias, Señor, por este tiempo, porque eres fiel. Aunque muchas veces hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de adorarte libremente, de exaltarte. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, porque vives y reinas. Dile gracias ahí donde estás. Él es bueno. Aleluya. Quiero vivir para
en ti. Que la palabra que hoy escuchamos, Señor amado, haya quedado grabada en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla en práctica. Ayúdanos a ser esa novia, Señor, esa novia cuya semejanza e imagen sea la tuya. En esta hora te damos gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que han estado, Señor, en esta preciosa noche, en esta tu casa. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que nos han escuchado a través de las redes sociales, creyendo, Señor, que tu palabra ha caído en buena tierra, creyendo que tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, antes hará aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias te damos por este tiempo, Señor, rogándote que sigas bendiciendo la vida de mi hermana Kenia, Señor, que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que vayas con nosotros, que guardes nuestra salida, nuestra entrada, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les prospere en todo lo que hagan. Bendiciones.